No debemos olvidar que gran número de casos de desapariciones desafían a nuestra comprensión, y si la mayoría de ellos no abren un camino hacia ninguna hipótesis seria, otros sí parecen conducirnos hacia un universo desconocido, fantástico. Son desaparecidos sin dejar rastro. Abordamos una segunda noche, una segunda parte, para hablar de casos, como he dicho antes, que desafían a nuestro entendimiento. Casos que siguen catalogados como inexplicables. Pues la semana pasada estuvimos haciendo una leve introducción a este tipo de fenómeno, porque es ya un fenómeno. Hay más de 7.000 casos sin resolver, por ejemplo, aquí en España, en estos últimos 20 años. Y bueno, son estadísticas de desapariciones de personas que, de alguna forma, han desaparecido de su entorno, de sus casas, de sus familias, sin dejar paradero alguno. Y tampoco tenían motivos especiales para hacer esto. Simplemente son personas que un buen día han salido de su casa para no regresar nunca más. Los casos se amontonan y, lógicamente, los costes que esto supone al Estado son bastante altos. Hay toda una movilización con la Interpol, con policías de otros lugares, de otros países, para intentar buscar pues algún tipo de pista sobre las personas que desaparecen. Sin embargo, hay una cantidad de casos de los cuales no se sabe absolutamente nada. Ni siquiera se tiene una huella dactilar, un pelo, una uña, nada. Vamos a ir repasando algunos de estos casos que todavía están sin resolver y que, bueno, a algunos de ustedes les sonarán. A otros que son más jóvenes, pues les sorprenderán. Pero sobre todo, son casos de personas desaparecidas en muy extrañas circunstancias. Pues en anteriores ediciones de Otros Mundos, en otros años, hemos hablado de innumerables casos. Hay uno muy llamativo, por lo menos a mí me lo parece, aunque es menos conocido, pero es bastante llamativo, que es el de David Guerrero Guevara, el llamado cariñosamente por sus vecinos como el niño pintor. Un malagueño de 13 años que desapareció sin dejar rastro el 16 de abril de 1987. David desapareció mientras se dirigía a una exposición donde éste tenía que exponer sus cuadros. Su madre, en los testimonios posteriores, lo dice de una manera resignada pero muy concisa. Dice: David salió de casa con lo puesto, cogió su chaqueta y el bonobús y aún lo estamos esperando. Desde entonces, nadie se puede explicar qué ocurrió en ese corto trayecto. ¿Qué tuvo que suceder como para que David se volatilizara literalmente en el aire? La policía, eso es lo que afirmó, Javier y queridos oyentes. Según el comisario de policía, se hizo lo humanamente posible, pero aquello era para volverse loco. Como antes he comentado y como sucede en otros casos, ni un pelo, ni una uña, y ni siquiera un testigo que pudiese arrojar alguna luz sobre el paradero de este pequeño. No hay nada concluyente que pueda ayudar a resolver este caso. Según los cuerpos de seguridad del Estado, se rastreó, se peinó la zona, se buscó,
bueno, todos recordamos, los que tenemos cierta edad, recordamos las paredes, las farolas, los postes forrados con esa característica foto del niño pintor de Málaga. Pero el sobrecogimiento de la opinión pública fue aún mayor, porque unos meses después los padres, que tenían el alma en vilo esperando esa llamada que les diera un poco de luz, en esos años posteriores recibieron todo tipo de visitas. Visitas de gente más o menos con buenas o con malas intenciones. Videntes que decían haberlo visto. Incluso, bueno, gente que estaba de viaje por España o por Canarias y que lo habían visto en paseos marítimos dibujando, ¿no? O pintando a las personas que por allí pasaban. Sin embargo, dentro de lo que uno puede pensar como escrúpulos que se pueden tener al respecto de este tipo de situaciones, lo que no logro entender es cómo esta gente se quería aprovechar del sufrimiento de esta familia. Pero sin embargo, pese a todo eso, Javier, había una cosa que todavía continuaba sin resolver, y era la desaparición de este chico. Nadie, por mucho que se visitó, por mucho que se preguntó, por mucho que se solicitó la ayuda de un programa como Quién sabe dónde, que todos recordamos, a pesar de todo este llamamiento, de esta gran cobertura mediática, no se pudo saber nada de este niño. Pues en la actualidad el caso del niño pintor, como tantos otros, es un expediente más cogiendo polvo pues en algún archivador. Hay otros muchos casos y de momento la única verdad es que hay que pensar que realmente a David se lo tragó la tierra o el espacio, porque no hay otra cosa, Javier. Pero fíjate qué curioso que estamos hablando del año 87, pero durante la década de los 80 se produjo otro de los casos o sucesos más intrigantes acaecidos en España, y es un caso que también se ha hablado mucho, y bueno, en programas de este tipo pues un montón, y en revistas especializadas. Pero lo extraño es que el llamado niño desaparecido de Somosierra se ha ganado la fama de caso de alta extrañeza por antonomasia, pero por las circunstancias de este caso. Se lo voy a contar muy resumidamente, porque seguro que hay mucha gente que lo conoce, pero hay otra gente que se suma a este tipo de programas con una edad más temprana que lo mismo no conocen este caso. Pues el 26 de julio de 1986, un camión matrícula de Murcia, marca Volvo F12, comenzaba su ascenso al puerto de Somosierra, cubriendo ese tramo que antes era muy tortuoso y que antaño recorría la mítica carretera nacional 1. Según las crónicas y los testigos, serían cerca de las 7 de la mañana cuando el camión comenzó a iniciar el ascenso del puerto. Inexplicablemente comienza una carrera endiablada, derrapando peligrosamente entre las curvas, sin ningún motivo aparente, porque el vehículo en principio parecía normal hasta la última vez que paró. Sin embargo, había perdido los frenos y comenzó a bajar a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Pues a la altura de la linde entre las provincias de Madrid y Segovia, el conductor ya llegó al límite de su pericia y finalmente el camión se estrella irremediablemente. Pues a partir de ese momento se produce un panorama dantesco.
Este panorama salpica de tragedia la Nacional 1 y la Guardia Civil, que era jurisdicción de la Guardia Civil, aquella nacional, llega al lugar con el firme propósito de intentar buscar supervivientes entre el amasijo de hierros del camión, con el agravante de que posteriormente se supo que la carga era un ácido bastante corrosivo. Algo que empezó a sembrar el pánico entre los cuerpos de seguridad del Estado y especialistas, así como bomberos, que allí se personaron para evitar una catástrofe aún mayor, porque se temía que unas aguas próximas fueran contaminadas en el pueblo que había cercano a Somosierra. El cuerpo de 2 personas, un hombre y una mujer de mediana edad, yacían ya en el interior de la cabina del camión, que estaba por supuesto cerrada herméticamente y sin ninguna posibilidad de poder escapar de la misma en el caso de que se hubieran salvado. Aunque según los forenses, la muerte probablemente se produjo en el mismo instante en el cual el camión impactó. Pues en principio todo parecía indicar que se trataba de un accidente y ya no había nada más extraordinario que la propia tragedia de este suceso. Pero los padres del conductor fallecido, Andrés Martínez, denunciaron que cómo podía ser que en aquel camión no hubieran encontrado a un tercer pasajero. Se trataba de su nieto, de Juan Pedro. Este hecho se conoció al caer la tarde, y lo cierto es que desde que se produjo el accidente transcurrieron algunas horas. Los efectivos de la Guardia Civil, así como miembros de Protección Civil y personal que se reclutó del pueblo cercano de Noja, procedieron a una masiva búsqueda por los barrancos, por los terraplenes cercanos a esta tragedia. Y lo peinaron, la gente del pueblo que conocía muy bien la zona, peinaron absolutamente todo. Registraron arbustos, llamaron de viva voz a este niño, pero la búsqueda fue totalmente infructuosa. Pronto la Nacional 1 también fue puesta en alerta, incluyendo todas las vías de entrada y salida a la Comunidad de Madrid, mientras en el lugar del accidente la meticulosa policía científica analizaba con gran precisión el interior de la cabina de este vehículo, así como las zonas perimetrales más cercanas al accidente, por si existiera alguna prueba, alguna muestra, algún resquicio. En esos instantes las patrullas de la Guardia Civil interrogaban también a los pocos testigos que habían presenciado el accidente, así como a los bares de carretera cercanos al puerto de Somosierra. Todos declararon que habían visto al niño. Todo parecía indicar que éste estaba en el interior de la cabina con sus padres cuando sucedió el accidente. Pero sin embargo, pese a todo ese dispendio, a la movilización que existió en los posteriores días, todo fue en vano. Solo existía un pequeño detalle, algo que podría justificar la misteriosa ausencia del niño de dentro de esa cabina, y fue una extraña furgoneta Nissan de color blanco que, al parecer, uno de los primeros testigos que estuvo cerca del accidente pudo ver como 2 personas se bajaban de esta furgoneta, probablemente, según sus declaraciones, un par de extranjeros, y se acercaban al accidente, y cuando él ya llegó después, ellos se incorporaban de nuevo al vehículo y se iban, y él continuó allí. Sin embargo, pese a la descripción detallada del vehículo y de los 2 integrantes del mismo, nunca se pudo saber nada de esta extraña furgoneta. Todas estas circunstancias sumadas, pues aún continúan sin respuesta alguna.
mientras que en los años posteriores las hipótesis, a cual más loca o rocambolesca, proliferaron ante el evidente dolor y la ansiedad de la familia, que nunca ha perdido la esperanza de encontrar a Juan Pedro con vida. Así lo declaraba su abuela, ¿no?, de la pedanía murciana de Los Cánovas, ¿no?, donde eran naturales esta familia. Pero, como verán, el caso de Juan Pedro es algo realmente insólito, Javier, porque fíjate que estuvieron buscando algún indicio dentro de la cabina que les indicara qué podía haber pasado, si había algún símbolo de violencia, si había alguna mancha de sangre, si de repente, bueno, pues incluso estuvieron tomando muestras de ese ácido corrosivo. Es un caso que, como antes decía, todos estos que vamos a exponer esta noche son casos inexplicables, pero en el caso de este niño habría que poner inexplicable en mayúsculas, ¿no? Porque es un caso impresionante. Es el caso de los casos. Es algo que bueno, que a día de hoy, a pasar de los años, sigue siendo un auténtico misterio, ¿no? No se sabe absolutamente nada del paradero del niño, a pesar de todas esas pruebas que tú estás ahora haciendo mención, ¿no? Claro, se inspeccionó también todo lo que es la cisterna, que contenía un ácido, como antes he comentado, muy corrosivo, pero que bueno, que pese a ser tan corrosivo este ácido, en las horas en las cuales se produjo el accidente, hasta que luego se descubrió que el niño no estaba, no transcurrieron las suficientes horas para que hubieran desintegrado incluso los huesos del niño, ¿no? Si se hubiera expuesto a alguien a este ácido durante estas horas, pues hubiera consumido gran parte de la carne, pero por ejemplo el hueso se hubiera quedado intacto, ¿no?, de momento. Porque para que este ácido actúe hasta ese punto deberían de haber pasado, pues, semanas incluso, ¿no? Y yo diría que hasta meses en esta exposición o en esta inmersión en ese ácido. Y sin embargo no se encontró absolutamente nada, Javier. Ningún resto, ningún trozo de carne que no hubiera estado expuesto al ácido, nada. Ni siquiera un milímetro de ello. Efectivamente. Luego, bueno, lo que pasa es que en estos casos luego pasa, digamos, a posteriori pasa lo de siempre, ¿no? Que hay un periplo, hay una cantidad de llamadas de personas que dicen haber visto al niño, hay muchas hipótesis en las cuales incluso se hablaba de redes de organización de pedrastas, ¿no?, que podrían haberse llevado al niño y haber traficado con él. Hablan de redes que se dedicaban al trasplante, a la venta de órganos para el trasplante, los típicos sacamantecas, ¿no?, o los vampiros, ¿no?, que también llamados así, redes extranjeras, colombianas, sudamericanas, en general, o incluso de los países nórdicos, ¿no?, que también se habla de redes de pederastia que operan por allí. Pero bueno, de todas formas estamos hablando de 1986, con lo cual tampoco teníamos los medios que tenemos ahora para acceder a cierta información. Ahora, a través de Internet, uno puede casi al instante llevar a toda Europa y parte del mundo esta noticia, con lo cual incluso los cuerpos de seguridad del Estado y la Interpol y la Policía Internacional se puede poner manos a la obra mucho antes, ¿no?, para inmovilizar un posible desplazamiento de un vehículo hipotético que contenga a este niño y que lo esté llevando a alguna parte del interior de Europa, ¿no? Entonces esto es mucho más fácil. Sin embargo, en esta época pues era todo con teletipo, con fax, con teléfono, y era como mucho más lento, ¿no?, el proceso de búsqueda de un posible secuestro. A mí me gustaría, Paco, esta noche ir aderezando todo esto con otros casos que hemos ido rescatando de algunos libros que hablan de hechos misteriosos, de apariciones y desapariciones inexplicables. Autores como Martin Walker, como Robert Anderson o, por ejemplo, Patrice Gaston, nos hablan de casos realmente inquietantes, como por ejemplo lo ocurrido en 1941. Un equipo de salvamento de Suiza sale a la búsqueda de 3 alpinistas de los que no se tenían noticias. Al cabo de unos días y de grandes esfuerzos, por fin aparecían las huellas de los 3 hombres. Parte del citado equipo de salvamento siguió las pisadas y con estupor comprobaron que se detenían de repente en el centro de una llanura nevada,
no podían haber desaparecido tragados por alguna grieta, y más allá, la nieve no presentaba ninguna huella. Sin embargo, a partir de los últimos pasos, fueron descubiertos 3 agujeros irregulares que formaban un triángulo equilátero de casi 13 metros de lado. Dicen que como si un ingenio aéreo hubiera aterrizado allí sobre sus soportes y haberse llevado a estos alpinistas. Hay otro caso más. En este caso acontecido en 1952. Tom Brook, su mujer y su hijo, de 11 años de edad, marcharon de la casa de uno de sus amigos que se encontraba próximo a un bar a unos 60 kilómetros de Miami, en Florida, Estados Unidos. Los 3 miembros de la familia subieron a su vehículo a las 23:40 minutos de la... 11:40 de la noche, y partieron hacia su domicilio. Al día siguiente, a las 7:14 minutos de la mañana, la policía descubría un coche abandonado a unos 18 kilómetros del domicilio de sus amigos. Enseguida se comprobó que el vehículo pertenecía a los Brook. Los faros se encontraban aún encendidos, una puerta había quedado abierta, y fíjense qué dato, fíjense amigos, porque es algo a destacar. En esa puerta que había quedado abierta, el bolso de la mujer estaba abandonado en el asiento de atrás, con una bonita suma de dinero dentro. Los policías siguieron las huellas que conducían a una pradera al borde de la carretera. Los Brook habían caminado por ella una docena de pasos y después parecían haberse volatilizado. Sus huellas cesaban bruscamente, sin volver hacia atrás. Nunca más se supo de esta familia. Pues hay casos que son iguales de sorprendentes que los 2 grandes casos de los que hemos hablado, ¿no? Del niño pintor y del niño desaparecido de Somosierra. Hay casos como el de Enrique B., vamos a poner B porque no se puede decir el apellido, así está de momento en las crónicas de sucesos, un comercial almeriense que en el mes de agosto de 1982 desapareció mientras realizaba su ruta habitual por tierras del sur de España, concretamente en la carretera que une San Juan de los Terreros con la localidad de Vera. La última noticia que se supo de él fue que pasó una noche en un conocido hotel de carretera de la zona. Después no se tiene idea de nada. No hay vehículo, un Seat Super Mirafiori pues prácticamente nuevo, de color blanco. No hay persona. La Guardia Civil no comenta ningún accidente en la zona. No hay restos, no hay testigos que hayan visto el vehículo. Y no hay nada en general. Parece como si se volatilizara en la tarde-noche del 15 de agosto y nunca más se supo de él. Hay otro increíble caso, fíjate Javier, que los casos se suman y se suman en bastantes, en bastante medida. Y hay otro caso a destacar que fue el de Alfonso J., un jubilado de 67 años, que cada día realizaba un trayecto en bicicleta en una conocida urbanización de Salamanca. Los vecinos y el kiosquero siempre lo veían pasar con el mismo cometido. Compraba el periódico y pan fresco y unos bollos para el desayuno. Prácticamente esta operación la hacía a diario. Sin embargo, aquella fatídica mañana del mes de mayo de 1995, algo pareció cambiar en esa rutina constante. Alfonso nunca volvió de aquel paseo matutino. Lo único que se pudo encontrar fueron unas enigmáticas huellas de bicicleta que parecían parar de repente en un lugar de la cuneta de tierra que había al borde de la carretera. Según los testigos que lo vieron, parecía haber desaparecido una vez llegado a ese punto. No existía más explicación que esa. Como verán, esto, es algo realmente increíble, ¿no? De repente esa huella de bicicleta que llegan a un punto, se paran y es como si lo cogieran la bicicleta en volandas y se la llevaran por los aires, ¿no? Algo realmente increíble. En 1930 ocurrió un caso realmente incoherente, extraño. 30 habitantes de una aldea esquimal de Anjikumi, Canadá, desaparecieron total
e inexplicablemente. Pero lo más intrigante es que las tumbas estaban abiertas y los cadáveres también se habían evaporado. Sin embargo, los fusiles no fueron llevados con ellos. Dicen quienes conocen a estas personas, a los esquimales, que nunca se marchan sin su fusil. En este caso, los 30 habitantes de Anjikumi, en Canadá, desaparecieron sin dejar rastro. Antes les hablaba también del caso de los Bruck. Pues anoten o tomen nota del caso que viene a continuación. Es muy breve. Son 2 líneas. A unos 11 kilómetros del lugar donde había desaparecido esa familia, la familia Bruck, Mabel Twain desaparecía en la misma noche y de la misma forma. Estos expedientes, los de los Bruck y los de Mabel Twain, también fueron archivados y olvidados en algún cajón. Pero si existe un caso estremecedor, donde los haya, y creo que ha sido expuesto en alguna que otra ocasión aquí en Otros Mundos, al cabo de esas 15 temporadas que llevamos en antena, ha sido el acontecido en Indiana, concretamente en Sun Bend. Allí un niño desaparecía de forma inexplicable. El niño en cuestión se llamaba Oliver Leach. En aquella noche de Navidad le enviaban al pozo, fuera de la casa, que cogiera un poco de agua para llevarlo al interior de la vivienda. Allí se encontraba la familia, amigos, vecinos. De repente, los gritos de socorro del niño. Todo el mundo salió fuera y con estupor comprobaron que los gritos venían del cielo. Los pasos en la nieve delataban que el niño iba en dirección al pozo, pero a unos pocos metros de la casa se detenían en la nieve, como si algo o alguien lo hubiera izado y llevado a un lugar desconocido. ¿A dónde van a parar esas personas que desaparecen de la faz de la Tierra? ¿Qué universo fantástico se nos abre a nosotros? ¿Qué frontera desconocida hay ahí que hace que muchas personas se volatilicen? Como habrán podido ustedes comprobar, esto ha sido simplemente una pequeña muestra de los más de 8.000 casos que están pendientes de resolver en el cajón de alguna brigada policial de la geografía española. Pero en Estados Unidos la cosa es todavía más sangrante. En Estados Unidos hay pues cerca de 50.000 desapariciones de alta extrañeza, de difícil explicación. Desapariciones que dejan tras de sí una familia rota y deshecha por el desconocimiento absoluto de qué le ha sucedido a esta persona tan querida. Son casos que no muestran pistas, huellas, en algunos casos ni siquiera testigos. Y lo más sorprendente de todo es que tampoco existen motivos aparentes para que sean por voluntad propia esas desapariciones. Dentro de estos casos, las hipótesis, las conjeturas, la prospección policial, eso es lo único que se puede utilizar para explicar una verdad incómoda y sobre todo un vacío, así como un enorme dolor, que se instala para siempre en el seno de los familiares que esperan durante el resto de sus vidas, en algunos casos,
noticias de estos seres queridos. ¿Quién sabe si no estamos ante un fenómeno inexplicable de una complejidad extrema? Una complejidad que no cabe dentro de nuestra mente humana. Huellas que se detienen al borde de una carretera inexplicablemente. Pasos sobre la nieve que desaparecen de pronto como si hubieran cruzado una puerta hacia otro mundo. Personas que se desvanecen al penetrar en una nube de forma súbita. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Se oculta una inteligencia desconocida? Por todo ello, por todo lo que encierran esta clase de manifestaciones, el fenómeno de las desapariciones, el secreto de los volatilizados en silencio, sí, esos desaparecidos sin dejar rastro, siguen siendo un enigma, siguen siendo un misterio.